Ahora, buenas tardes a todos. Yo soy Pablo, el tesorero de la SEC, y vamos a comenzar la penúltima sesión del curso El mundo clásico en las ciencias y las artes, y tenemos el placer de contar con Miguel Calvo Aníbarro, que desgraciadamente no nos conocemos personalmente, pero a partir de la organización de este curso, pues pensamos en él para participar como una visión fuera del mundo clásico, digamos, de alguien que no ha tenido la formación de filología para hablar de su visión en relación con el deporte. Yo lo conocí a él gracias a su libro, Regresar a Maratón, y a partir de la lectura de este libro, que fue un absoluto placer, pues empecé también a leer su blog, que tiene también referencias al mundo clásico, porque el blog se llamaba Tierras de Ítaca, que creo que fue como el germen de los textos que luego llevaron a pensar en la idea de un libro. Y además tiene también otro blog que se llama La mitad de Zaptopec, y que si entráis en esa página, el último post, la última entrada de ese blog es itálica, Memorias de Adriano, así que también tiene mucha relación con el mundo clásico. Miguel, aunque es economista de formación, actualmente colabora, es escritor y divulgador, colabora con la revista especializada en atletismo Corredor y con la propia Real Federación Española de Atletismo. Además tiene como hobby, según sus propias palabras, colaborar con la Asociación Española de Estadísticos de Atletismo, y en ese espacio de trabajo ha colaborado en la aparición del libro del atletismo español en los Juegos Olímpicos. Como últimos datos, así puedes ver una charla que tuvo con otro periodista, Carlos Beltrán, en un canal de YouTube que se llama Iconoscopio, que también está muy relacionado con lo que creo que nos va a hablar hoy, que es el viaje que cuenta en el libro Regresar a Maratón. Y como creo que es lo que todos esperamos, le cedo ya la palabra para que pueda deleitarnos esta tarde. Bueno, muchísimas gracias Pablo por la presentación, y muchísimas gracias desde luego a todos por estar aquí. Muchas gracias a la sección de Murcia voy a ir tirando, perdona. Perfecto. Perdonad. Como os decía, muchas gracias a la sección de Murcia de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, porque para mí poder estar hoy aquí con vosotros es un auténtico privilegio y un honor. Precisamente, como decía Pablo, sin tener una formación académica relacionada ni con la historia ni con la filología, precisamente además viniendo del mundo del deporte, mucho más vinculado a lo que es la divulgación, el periodismo deportivo quizás, o escribir, que al final es lo que a mí me gusta y lo que a mí me llena, pues poder estar hoy aquí con vosotros para hablar encima de la Grecia clásica, pues es, aparte de un respeto enorme, una gran satisfacción personal. Como os estábamos anunciando esta tarde, precisamente lo que queremos es invitaros a un viaje a la antigua Grecia en busca de los orígenes del atletismo y el maratón. Precisamente en estos tiempos en que viajar parece que está tan complicado, es prácticamente imposible, pues por lo menos que tengamos este ratito en busca de esas raíces deportivas, y qué mejor que pasar la tarde viajando a Grecia. Como os contaba Pablo, un poco este viaje también viene a partir de mi libro de Regresar a Maratón, que es un libro que nació por una experiencia personal, porque hace ya más de 10 años fui con unos amigos a correr a Atenas. Iba a ser nuestro primer maratón después de toda la vida ligados al atletismo, al mundo de la carrera. Aquel iba a ser nuestro primer maratón, que habíamos querido que fuera muy especial. Queríamos ir a correr al recorrido clásico que va como veremos ahora a lo largo de toda esta tarde, desde Maratón hasta Atenas. Queríamos que fuera una experiencia muy especial, hacer un viaje por toda la Grecia clásica y culminarlo corriendo. De ahí luego, con el paso del tiempo, surgió la idea de este libro, que para nada es autobiográfico y en el cual intento ir siempre de la primera persona, pero que este viaje que hicimos en su día sí que me sirve un poquito como hilo conductor para ir contando las cosas que quería contar en el libro, y que precisamente también voy a utilizar hoy en esta presentación para eso, porque me va a servir un poquito para ir pasando por los sitios a los que me gustaría llevaros. Retrocediendo un poco hacia atrás en busca de las razones personales que me llevaron a mí a emprender este viaje, antes de que entremos más en materia, pues como os comentaba, la pasión por el deporte siempre había estado ahí. Siempre desde niño había estado muy vinculado al atletismo, corriendo,
Y la pasión por el mundo clásico también me venía desde niño, desde aquellas clases de literatura en el colegio, lo cual quería aprovechar también en este foro para ponerlo en valor la importancia que tienen las humanidades, precisamente en esta época en la que todo es tan complicado y que parecen quedar siempre en un segundo plano. La importancia de defender las humanidades, porque al final las asignaturas como la historia, la filología, la filosofía, creo que son fundamentales para saber quiénes somos, y otras ramas como la propia literatura con la que vamos a empezar, o la música o las artes, todo lo relacionado con la cultura, en la cual creo que el deporte es algo más, son fundamentales para ayudarnos a saber cuáles son nuestros sueños. En mi caso, además, tuve la suerte de tener como profesor de literatura al gran poeta abulense Jacinto Herrero, autor de poemarios como La herida de Odiseo, La golondrina en el cabrio, y que sobre todo supo transmitirnos en sus clases un gran amor por los clásicos y una necesidad de regresar a las fuentes, que fue, como os decía, lo que desde pequeño siempre me ha llevado, a pesar de que no me dedica profesionalmente ni académicamente a ello, a estar muy vinculado con estudios clásicos y con otra de mis grandes pasiones, que era la lectura y la historia, como no puede ser de otra manera. Comenzando el viaje de esta tarde, pues, en los libros y las lecturas, por ejemplo, en aquellas clases que os comentaba, podíamos viajar al canto 23 de la Ilíada de Homero y aquellos juegos funerarios que organizó Aquiles en honor a su amigo Patroclo, que fallecido frente a las murallas de Troya, y que siempre se citan como la primera crónica deportiva de la historia. Una competición deportiva precisamente donde valores están ligados a la concepción griega del deporte que iremos desarrollando ahora, como eran la competición, el honor, el valor, el juego limpio, el respeto a los mayores, pues fueron sin duda el mejor homenaje que podía hacer Aquiles a su amigo fallecido. Entre todas las pruebas que se fueron organizando un poco de forma improvisada en estos juegos funerarios, encontramos ya las distintas pruebas que luego van a ser el germen de los Juegos Olímpicos, las carreras de carros, el pugilato, la lucha, el tiro con arco incluso, el lanzamiento de peso, el lanzamiento de jabalina. Y desde luego no podía faltar la carrera a pie, que es sobre todo en lo que me voy a centrar esta tarde. Una carrera a pie a la que el propio Homero se refería así. Levantad los que queráis participar en esta prueba, habló Aquiles, y al punto se levantó el rápido Ayas de Oileo, también el muy ingenioso Ulises y luego el hijo de Néstor, Antíloco, que a todos los jóvenes superaban velocidad. Se colocaron en la línea de salida y Aquiles les indicó la meta. Ya desde el mismo mojón de salida forzaron la carrera. Al instante, el Ilíada tomó la delantera. Tras él, Ulises corría muy cerca, pisando sus huellas antes de que quedaran tapadas por el polvo. Sobre la cabeza le echaba el vaho del aliento el divino Ulises en su ágil y constante curso. Le vitoreaban todos los aqueos su afán de victoria y acompasaban con los gritos su prisa. Cuando ya cumplían el tramo final de la carrera, entonces Ulises hizo una plegaria en su ánimo a la ojizarca Atenea. Óyeme, diosa, y acude bondadosa en auxilio de mis pies. Como veis, el deporte ya presente, decía antes que la primera narración se considera la primera narración casi periodística o literaria de la historia deportiva, pues el deporte ya muy presente desde los propios orígenes de la literatura. También unas clases en las que, gracias, por ejemplo, a las odas triunfales de Píndaro, podíamos, a través de estas lecturas, que es lo que pretendo ahora, comenzar a sumergirnos en aquellas primeras competiciones deportivas que formaban parte de la vida de los antiguos griegos. Los Juegos Olímpicos, los Juegos Píticos, los Juegos Sísmicos, los de Nemea, todos las Panateneas, los Juegos Panatenaicos, todos los grandes Juegos Panatenaicos que realmente son el germen de los Juegos Olímpicos que tal y como hoy los conocemos. Leyendo esta primera olímpica de Píndaro, lo mejor de todo es el agua y el oro, esplendoroso fuego que se enciende en la noche y borra los tesoros de la riqueza infatuada. Si cantar los juegos quieres, corazón mío, amigo, no verás fuera del sol otro astro que más luzca por el día en el desierto espacio, ni celebrar podremos competición más bella que la olímpica. Tal y como recitaba aquí Píndaro su primera olímpica dedicada a Hierón de Siracusa, un ganador en una carrera de caballos. Otro ejemplo, la Ísmica Quinta, dedicada en este caso a Filácides de Higina, un ganador del Pancracio. En las pruebas de los certámenes, ansiada gloria se labra aquel cuya cabellera han ceñido múltiples coronas por haber vencido con sus manos o con sus pies veloces. El valor de los hombres se somete al juicio de los dioses. Como veis, pequeños textos, pero que ya nos van llevando a todo el universo que entendemos como el deporte griego. La ansiada gloria, la corona de olivos simplemente que se ponía como triunfo, las manos y los pies veloces, que al final eran la única herramienta de los atletas para expresarse o para competir entre ellos. Y siempre presente, aquí habla ya del juicio de los dioses,
esa figura de los dioses que está por encima de todo, rodeando todo lo que viene siendo la cultura griega, y como no podía ser el deporte, pues una rama más, siempre muy presente, y como iremos viendo ahora, unos juegos deportivos que precisamente empezaron por una razón, por unos motivos religiosos, tanto por los juegos funerarios que estamos viendo ahora, como pueden ser otros ritos, otros tributos a los dioses, como iremos desarrollando también. Y en definitiva, unas clases que, como todo tipo de lecturas, al final lo que creo es que son una ventana abierta a un mundo que parece haber desaparecido hace mucho tiempo, pero que al sumergirnos en ellas podemos volver a revivirlo. En este caso, por ejemplo, en este texto de Filóstrato del Gimnástico, un texto que nos lleva al origen de la carrera de fondo y los primeros corredores de la historia, que es a los que vamos a ir un poquito en búsqueda a partir de ahora. El origen de la carrera larga es este, decía Filóstrato. Unos correos de Arcadia iban y venían a Grecia como portavoces de los enemigos. Se les había recomendado no ir a caballo, sino servirse solo de sus piernas para hacer el recorrido. El hecho de recorrer siempre en breve tiempo y durante el día una larga distancia los convirtió en una especie de corredores mensajeros y también los entrenó para la guerra. De nuevo, ya desde estas lecturas, viendo otros elementos que van a estar muy presentes en el origen, tanto de lo que es la carrera, de la carrera de maratón, a que ahora iremos entrando, como de los propios juegos deportivos, juegos olímpicos o de las propias competiciones. La figura del corredor mensajero, la figura de aquel que va portando con el mensaje y que tenía que correr. Aquí ya de hecho ni siquiera se utilizaban los caballos, muchas veces para que el corredor pudiera correr de una forma más discreta, sin llamar la atención en épocas de guerra. Y una guerra también que está muy presente en todos los relatos, como veremos ahora, el primero de ellos, o el primer relato histórico, el que va a ser el germen de la carrera de maratón. Sin duda, de todos los elementos que hemos heredado de la cultura clásica, y los cuales, como decíais ahora al principio, está siendo un placer descubrir o acercarnos a ellos en este maravilloso curso del mundo clásico en la ciencia y las artes, el deporte es uno más de ellos. Y en una sociedad actual como en la que vimos que el deporte está tan presente, creo que es uno de esos elementos que hemos heredado quizás más apasionantes. Además, me gustaría destacar o distinguir dos posibles vías a través de los cuales lo hemos heredado. Por una parte, como tenemos aquí a la izquierda, unido directamente a la forma de vida de los griegos. Ellos vivían el deporte como una parte de su educación, de su cultura, sus competiciones, los Juegos Olímpicos a los que ya nos hemos referido, y a partir de ahí la continuación que tiene con el desarrollo físico que podemos vivir en la actualidad o los propios Juegos Olímpicos modernos, que siguen siendo uno de los grandes eventos a nivel mundial cada 4 años. Y otra vía, a través de las cuales creo que hemos heredado el deporte, precisamente que es en la que nos vamos a empezar a centrar ahora, como un homenaje a la historia, a un hecho histórico concreto. O sea, ya, por ejemplo, los griegos nunca corrieron maratón, no era una prueba que ellos corrieran, ni mucho menos, pero aquí, como veis, el maratón es ahora mismo una de las pruebas más universales, más conocidas en todo el mundo, con más volumen de participantes, por decirlo así, y como veremos, nació de un hecho concreto, de una historia griega que un día se pensó en rendir homenaje, y a partir de ahí, ya no solo como el otro caso de la vida de los griegos, sino como ese homenaje que llegó a nacer una prueba deportiva que hoy en día sigue muy presente en nuestro punto. Llegados a este punto, os contaba antes el viaje que estaba detrás del libro y que vamos a empezar a desarrollar ahora. Pues después de toda una vida, como os contaba, dedicado al atletismo, a correr, junto a otros amigos teníamos muy claro que el viaje que fuera nuestro primer maratón tenía que ser este. Lo preparamos en nuestra imaginación durante muchos años, durante mucho tiempo, y en los últimos meses, cuando ya estábamos preparados, lo centramos un poquito más. La idea era muy básica, era viajar a Atenas, viajar en avión a Atenas, alquilar un coche, trazar un recorrido que durante una semana, 10 días antes de nos llevara por toda la Grecia que queríamos visitar, que para nosotros tenía un significado especial, muy relacionado con el deporte, como veremos ahora, y culminar aquel viaje en nuestro objetivo final, que era la llanura de Maratón, y desde allí ir corriendo a Atenas detrás de los pasos del mismo lugar donde nació esta prueba y donde surgió la batalla de Maratón, que al final es la que da inicio a todo. Llevándoos un poquito de la mano a través de este viaje, como os decía, tras aterrizar en Atenas alquilamos el coche y la primera parada fue el estrecho de las Termópilas. Queríamos sentir de cerca un poco el espíritu de la antigua Esparta, y sobre todo queríamos, en estos viajes a Grecia, como bien sabéis, queríamos empezar a sentir
esta sensación que te dan los viajes un poco en el tiempo, donde todo el paisaje, todo el escenario ha cambiado tanto y tiene que ser al fin y al cabo tu imaginación. Ya nada es como era hace 2500 años, ni siquiera la orografía del terreno que uno puede encontrar en Termópilas es lo que se vivió en aquel momento, pero cuando estás allí sí que puedes vivirlo de otra manera. Al final, antes os hablaba de la literatura, pero creo que tanto la literatura como los viajes tienen mucho de imaginación y mucho de lo que tú te puedes transportar. Que os voy a contar a vosotros de todo eso. Precisamente aquí, tocando un poco ya el tema de Esparta, que está muy vinculado a la historia que late detrás del origen de la carrera de maratón, como ahora veremos. También muy ligado a esa concepción griega del deporte, los grandes atletas, los grandes corredores espartanos, los grandes soldados espartanos, al fin y al cabo. E incluso muy ceñido al papel de la mujer. Las mujeres espartanas se consideraban siempre como las mejores atletas o las más rápidas entre los griegos, en unos griegos que precisamente el papel de la mujer está desarrollado el deporte a un mundo más de la actividad física o como mucho a los juegos serios, que muchas veces olvidamos, pero que también se desarrollaban en el santuario de Olimpia, dedicado al dios, a la diosa Hera. Continuamos nuestro viaje hacia el norte, hacia las montañas de Meteora, tan cerca del cielo y de los monasterios ortodoxos que están arriba de las montañas, tan cerquita de ahí arriba del cielo, en busca de esa espiritualidad que creemos que siempre transmiten las montañas y la religión. También una espiritualidad que está muy vinculada a la carrera de fondo. Los corredores siempre, a lo mejor con exceso hablamos de esa mítica, pero correr también tiene mucho de introspección y de sentimiento interior. Como no podía faltar en el viaje, viajamos a Delfos, donde queríamos sentirnos como unos peregrinos más que llegan al santuario de Apolo en busca de respuestas del oráculo. Fuimos ascendiendo por la vía sagrada hasta llegar al maravilloso templo de Apolo, donde estaba la Pitia, la profetisa, interpretando siempre la lectura del oráculo. Desde allí pudimos contemplar el valle que se abre a los pies del maravilloso teatro de Delfos, sentir tan cerca las musas que están arriba en el monte Parnaso, en todo este recinto dedicado al dios Apolo, y sobre todo visitar el estadio, uno de los estadios mejor conservados mejor conservados de la antigüedad y uno de los más bellos. Además, en un lugar tan especial como Delfos, donde uno puede sentir muy cerca esa relación que voy a empezar a mencionar mucho ahora, que era la relación entre cultura y deporte. En ningún lugar como allí, en estos Juegos Píticos, por ejemplo, se podía sentirse más cerca esa relación con todas las competiciones musicales, competiciones poéticas, competiciones deportivas. Los griegos así lo entendieron, era al final un conglomerado que iremos desarrollando, y Delfos y sus Juegos Píticos son uno de los mayores ejemplos que podemos tener de ello. Como no podía faltar, en un viaje a Grecia queríamos asomarnos al mar Egeo. Para eso fuimos a buscar atardeceres frente al Cabo Sunion, frente al templo de Poseidón en el Cabo Sunion, precisamente en un lugar donde los antiguos griegos controlaban desde allí los barcos que podían entrar en el puerto de Atenas. Un lugar donde las columnas del templo de Poseidón, recortadas en el horizonte, anunciaban a los navegantes griegos que volvían de regreso que Atenas ya estaba muy cerca. Incluso un lugar también muy relacionado con la batalla de Maratón, de la que vamos a ir hablando ahora cada vez más, y un lugar al que los atenienses, después de combatir en la llanura, se fueron a la carrera para impedir un nuevo ataque persa que hubiera podido llegar por barco, que bordearan para volver a atacar a Atenas, una Atenas supuestamente desguarecida, según el relato de Heródoto. Y un lugar donde también, siguiendo el relato de Heródoto, llegaron los espartanos, a los que un misterioso mensajero, que ahora describiremos un poco más, fue a pedir ayuda antes de ese combate contra los persas en Maratón. Y los espartanos llegaron aquí ya después, ya tarde para la batalla, como cuenta Heródoto, pero posiblemente a tiempo para disuadir a las tropas persas de un nuevo ataque. Continuando el viaje, ya atravesado el estrecho de Corinto, dentro del Peloponeso, visitamos Micenas y sus enormes murallas, su fortaleza, sus enormes piedras, que también nos traen el recuerdo de aquella legendaria ciudad de Troya, que también siempre muy ligada a los libros. Allí todavía nuestra imaginación, como si estuviéramos en una representación teatral de Esquilo, porque no, nos permite ver aquel reguero de hogueras y antorchas que fueron encendiéndose por toda la costa para transmitir el mensaje de Agamenón a Clitemnestra de que Troya había caído y que pronto los griegos regresarían a casa. También en busca de esas hogueras y esas antorchas, o esa necesidad incluso de transmitir el mensaje que, como veremos ahora, está muy presente, creo, en el origen de la carrera de maratón y en el origen de todos los Juegos Deportivos griegos. Dentro del Peloponeso viajamos al santuario de Epidauro, el gran sanatorio de Grecia y la cuna de la antigua medicina griega.
Precisamente una medicina griega que quizás, como bien sabéis, esté más relacionada con la sanación espiritual que con la medicina moderna, y que nos recuerda todo el santuario de Epidauro, sobre todo en estos tiempos tan complicados de pandemia, que al final elementos como el descanso, la dieta sencilla, la higiene, el deporte al aire libre, sobre todo, tanto en el estadio como el que vemos aquí de Epidauro o en la palestra, y las artes, aquí tenemos el maravilloso templo de Delfos, las artes que pueden englobar la música, el teatro, siempre son la mejor de las terapias. Desde allí cruzamos todo el Peloponeso para hacer realidad el sueño de llegar a Olimpia, también como unos peregrinos más que iban a rendir tributo al dios Zeus. Recorrimos todo el recinto sagrado del antiguo santuario dedicado al dios, atravesamos el pasillo que daba acceso el pasillo que daba acceso de entrada al estadio por donde entraban los atletas antes de competir, y sobre todo sentimos la emoción de estar en el estadio donde todo había nacido, poder descalzarnos y correr con nuestros pies desnudos sobre la misma tierra sagrada del lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos. Para nosotros, enamorados del deporte, igual que creo que para todo el mundo, sea enamorado del deporte o no, visitar Olimpia y poder correr en ese estadio es un golpe emocional que en nuestro caso fue muy fuerte. Precisamente lo hablaba con Manolo Martínez, el gran atleta español que fue medallista de bronce compitiendo en ese mismo escenario en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y él me decía que cuando compitió allí, en esa prueba que se trasladó para regresar al espíritu de la vieja Olimpia, nunca había sentido eso. De hecho, estuvo muy descentrado en competición, porque como todos podemos hacer cuando visitamos Olimpia y nos sentimos unos atletas más, aunque solo sean por unos instantes, uno tiene unas sensaciones o recibe unos golpes emocionales que creo que son muy diferentes a todo y que es una de las maravillas de poder seguir viajando a estos lugares. Finalmente, destino final de nuestro viaje, viajamos a la llanura de Maratón y desde allí sentimos la energía también de este lugar donde se desarrolló la batalla entre griegos y persas y comenzamos a correr hasta Atenas. Dejamos atrás el túmulo funerario donde yacen o donde supuestamente están enterrados los soldados atenienses que cayeron en la batalla. Rodeamos el monte Pentélico por los viejos caminos griegos hasta divisar el Partenón a lo lejos, siempre como un faro, y terminar el maratón en el maravilloso Estadio Panathinaikó, sede de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896, y un lugar donde también puede sentirse todavía todos los ecos de las fiestas de las Panateneas, que transformaban, como bien sabéis, Atenas también en una fiesta cultural y deportiva. Siempre tan cerca, decía antes en Delfos, de esa unión, o en Olimpia, porque los griegos lo entendían así en todas partes, de unir cultura y deporte, y también de esa concepción casi religiosa que siempre está detrás de todo el deporte griego y que, como no podía ser de otra manera, en las Panateneas dedicadas a la diosa Atenea, así era en la propia Atenas. Como todo viaje, como toda aventura, emprendimos el camino en búsqueda de respuestas a varias preguntas que creo que son las que vamos a intentar resolver esta tarde. Por un lado, ¿cuál es el origen de la carrera de maratón y del atletismo? Y por otro lado, ¿qué valores del mundo clásico siguen vigentes en el mundo del deporte de hoy, en el mundo del atletismo de hoy? Centrándonos en la primera pregunta sobre el verdadero origen de la carrera de maratón, ya os adelantaba antes, como bien sabéis, que en este caso se sitúa su origen en el contexto de un hecho histórico concreto. El hecho histórico de la batalla de Maratón y el inicio de las guerras médicas entre el imperio persa y todas las ciudades-estado del mundo helénico en el siglo V a.C. Debemos de retroceder hasta el año 490 a.C., cuando tras las revueltas jónicas que supusieron el primer levantamiento de muchas ciudades griegas, tanto en Asia Menor como en Chipre, contra la ocupación persa, Darío I decidió castigar a todos aquellos que se negaron a someterse a su poder. La flota persa se echó a la mar con la intención de someter a las islas Cícladas y Eretria y con la intención de llegar después hasta la Grecia continental y desde ahí ir hasta Atenas por tierra. Sabiendo la noticia de la rendición de las islas y el desembarco persa en Maratón, los atenienses, con el ejército griego, según nos citaba Heródoto, formado por 9.000 hoplitas atenienses y 600 hombres de la aliada ciudad de Platea, como decía Homero, llegaron a la costa para intentar frenar el avance persa antes de que fuera demasiado tarde. En un episodio que siempre se irá repitiendo, como bien sabéis, a lo largo de todas las guerras médicas, el ejército griego, mucho más pequeño en número, esperaba en lo alto, en este caso en lo alto de un terreno elevado por donde va el camino que conduce a través del monte Pentélico hacia Atenas, esperaban su oportunidad, quizás esperaban los refuerzos de Esparta, quizás esperaban
encajonar un poco más a las tropas persas, mientras que el ejército persa, siempre según nos ha llegado a través de todas las crónicas, mucho más numeroso, mucho más poderoso, esperaban su momento para desplegar esa batalla precisamente a campo abierto, donde podían mostrar toda su fortaleza. Siguiendo todo el tiempo aquí el relato de Heródoto, que precisamente en el nacimiento de la carrera de maratón es la primera y la fuente más directa que tenemos sobre el hecho concreto que va a dar lugar luego al nacimiento de la carrera. Antes de salir hacia Maratón para frenar a los persas, los generales atenienses habían enviado a Esparta al mejor de sus corredores en busca de ayuda. Tal y como nos relata el propio Heródoto, antes de salir de la ciudad, lo primero que hicieron los generales fue despachar a Esparta por heraldo a Filípides, natural de Atenas, hemeródromo o correo de profesión. Tras hacer el viaje en que dijo habérsele aparecido el dios Pan, Filípides llegó a Esparta el segundo día de su partida, y presentándose a los magistrados, les habló de esta suerte. Sabed, lacedemonios, que los atenienses os piden que los socorráis, no permitiendo que su ciudad, la más antigua entre las griegas, sea reducida a la esclavitud por unos hombres bárbaros. Tanto más cuando Eretria ha sido tomada y Grecia ha perdido ya a una de sus principales ciudades. Los lacedemonios querían de veras enviar socorro a los de Atenas, pero siendo aquel el día 9 del mes, les era imposible hacerlo sin faltar a sus leyes, por estar todavía en el plenilunio, y con esto dilataron la salida hasta ese momento. Si siguiéramos el relato de Heródoto, que bien conocéis todos, sobre la batalla de Maratón, liderados por el general Milciades y el polemarca Calímaco, sin esperar ni siquiera que llegaran las tropas de ayuda, la ayuda espartana, se decidieron lanzarse al ataque sobre las tropas persas. Un ataque por sorpresa con los últimos metros a la carrera que sorprendió al ejército persa hasta el punto, como siempre glorificando un poco más o mitificando el momento Heródoto, llegó a hablar el de 6.400 persas fallecidos en el enfrentamiento frente solo a los 192 atenienses o 11 hombres de platea que habían fallecido. Los persas no tuvieron más remedio que volver hacia sus barcos y, como contábamos antes en Cabos Union, supuestamente rápidamente los griegos interpretaron ese movimiento como que iban a atacar por la costa la desguarecida ciudad de Atenas y emprendieron su camino por tierra para desde allí volverles a disuadir y que los barcos persas volvieran de regreso a casa, siendo el final de esta primera batalla de las guerras médicas, la batalla de Maratón, que es tanto y tanto, como veremos ahora, se ha mitificado a lo largo de la historia. Regresando regresando a la cuestión sobre el corredor que dio origen a la carrera de Maratón, como hemos visto, en esta primera fuente de Heródoto ya tenemos un mensajero oficial, además llamado Filípides, que corrió esa distancia de 250 kilómetros entre Atenas y Esparta en menos de 2 días para pedir auxilio. Todo eso muy lejos de lo que está dentro del imaginario popular ahora del siglo XXI. Cualquier corredor que le preguntáramos por el origen de la carrera, él te hablaría siempre de un mensajero haciendo otro trayecto muy diferente, como es el que unía Maratón de Atenas. Esto lo encontramos en la segunda fuente histórica al respecto que tenemos, ya 500 años después del primer relato de Heródoto, precisamente a través de Plutarco, sobre la fama de los atenienses, que se refiere así. La batalla de Maratón la anunció Tersipo Erquieo, según cuenta Heráclides. La mayoría de los historiadores aseguran que fue Eucles quien corrió con las armas, aún caliente de la batalla, y cayó en la puerta de los próceres solo pudiendo decir: alegraos si nos alegramos. Y al punto expiró. Y en verdad, este vino como mensajero voluntario de una batalla en la que había sido combatiente. Como veis, como decía, esta segunda fuente histórica que encontramos, 500 años después, aquí ya sí Plutarco habla de un segundo mensajero o de otro mensajero diferente. Él llama como posibles nombres, alude como Tersipo Erquieo, quizás Eucles, un mensajero que él resalta mucho, un mensajero voluntario de la batalla, que había sido combatiente, o sea, alguien que combatió en esa batalla y después empezó la carrera, hasta Atenas para llevar el mensaje de la victoria. En ambos casos, siempre la figura del mensajero. La tercera fuente histórica que encontraríamos, ya creándose un poco la confusión que dio luego lugar al origen de la carrera de Maratón, confusión, ¿no? La tercera fuente, 100 años después de Plutarco, Luciano de Samosata, en Sobre una falta sometida al saludar, que nos relata así. Se dice que Filípides el corredor, al anunciar el triunfo ateniense a los magistrados reunidos, que estaban preocupados por el final de la batalla, les dijo: adiós, hemos vencido. Y diciendo estas palabras, se murió. Como veis, ya una tercera fuente, han pasado 600 años desde el primer relato de Heródoto, y una fuente, precisamente a través de Luciano Samosata, el escritor sirio famoso por introducir la ironía o el sentido del humor en sus obras, que
se refiere a la segunda versión de Plutarco, de un corredor que fue corriendo desde la llanura de Maratón hasta Atenas para llevar el mensaje, pero que le bautiza con el nombre de Filipides, al que se había referido Heródoto en su primer mensajero. Entonces ya en un intervalo de 600 años, intercalándose ambas historias y creándose un poquito más, la leyenda siempre ha estado detrás. En este punto, una clásica discusión siempre, por ejemplo, entre los corredores populares, cuando oyen la historia, es decir, entonces, ¿hubo un mensajero que corrió desde Atenas hasta Esparta para pedir ayuda o estamos rindiendo tributo al mensajero que corrió desde Maratón hasta Atenas? Aquí, en primer lugar, creo que, sobre todo, detrás de la historia hay diversos elementos históricos que son muy claros. El primero es la figura del mensajero, una figura del mensajero muy relacionada con el mundo griego. Luego también hay diversos desplazamientos a carrera, como contábamos antes en Cabos Union, la tropa ateniense se desplaza corriendo hasta Cabos Union para intentar defender Atenas antes de que se embarcaran por el otro lado los barcos persas. Incluso el ejército espartano, una vez acabadas sus fiestas religiosas, las carneas, empiezan la carrera hacia Atenas, en este caso hacia Sunion, iban camino de Maratón, para ayudar al ejército. Entonces tenemos los propios ejércitos desplazándose a la carrera. E incluso, como he mencionado antes, dentro de la propia batalla, esa innovación que siempre se atribuye a esta batalla, que fue como el ejército griego, en ese ataque sorpresa que hicieron a los persas, incluso los últimos metros, mucho menos de la distancia que se suele decir habitual, hicieron el ataque por sorpresa a la carrera. Entonces, un mensajero, ejércitos corriendo, el ejército incluso haciendo los últimos metros a la carrera, elementos que son históricos y que están muy detrás de la carrera de maratón. Centrándonos ya por último en la figura del historiador, muchos historiadores incluso dicen que ambas teorías no son incompatibles, ni mucho menos. Por ejemplo, Thomas Yiannakis, de la Universidad de Atenas, defiende que ambas teorías pueden ser totalmente compatibles en cuanto que los hemeródromos, los correos de profesión, como decía Heródoto, eran personas griegas muy entrenadas, muy preparadas para cubrir estas distancias, y no era de extrañar que cuando se enteraron en Atenas del inminente ataque persa, lanzaran un corredor que estaba corriendo hasta Esparta a pedir ayuda. Por otra parte, la otra teoría del corredor que también es muy propia del mundo clásico. Siempre estaban los corredores que podían cubrir distancias más cortas o distancias tan largas como la que hemos visto. Y en este caso, con toda Atenas pendiente del desenlace, pues que hubiera un mensajero que cubriera esta distancia corriendo para aportar el mensaje también es totalmente plausible. Quizás Heródoto, que es la fuente más directa, como decíamos antes, simplemente este segundo corredor, si así lo hubo o si así lo fue, no lo incluyera de hecho por lo habitual que era, en tanto que sabéis que Heródoto siempre se centraba o en los aspectos más magníficos o más extraordinarios y hubiera omitido este segundo corredor. Pero en el fin y al cabo, todos los hechos históricos que sí que apuntan a diversas líneas de distintos corredores. Trasladándonos ya desde la propia historia original a cómo ha llegado este relato a nuestros días, decíamos antes que esta batalla se empezó a magnificar desde muy pronto, de hecho se idealizó desde el primer momento por los griegos, siempre como podemos referirnos a la batalla de Maratón o como se refirió desde la antigüedad a ella, el triunfo de la pequeña democracia ateniense frente a la tiranía persa, frente al ataque inversor, o incluso el triunfo de ese pequeño y aguerrido ejército griego frente al poderoso invasor persa, con todo el simbolismo que encerraban esas cosas. Los griegos así lo supieron desde el primer momento, así lo vivieron y así magnificaron esta batalla. Pausanias, por ejemplo, en su descripción de Grecia, así nos lo relata, e incluso nos da un ejemplo más. Habla de Esquilo, alguien podría haber puesto en su epitafio cualquiera de las grandes cosas que se podría haber atribuido a lo largo de toda su vida, que precisamente en ese epitafio lo único que quiso es remarcar que él había estado en Maratón. Leyendo a Pausanias, más allá todavía hay un templo de Euclea, ofrenda que también procede de la victoria frente a los medos que desembarcaron en Maratón. Le decía Pausanias, como nos referíamos, creo que los atenienses estuvieron especialmente orgullosos por esa victoria. Este es el caso de Esquilo, quien cuando aguardaba el fin de sus días no recordó ninguna de sus restantes acciones, a pesar de haber conseguido tanta fama por su creación poética y por haber combatido en Artemisa y Salamina, sino que solo escribió en el epitafio su nombre, el de su padre y el de su ciudad, añadiendo que ponía como testigo de su valor el bosque sagrado de Maratón y los medos que habían desembarcado en él. Así como hemos visto, esa idealización de la fue muy presente desde el mundo clásico, fue atravesando a lo largo de los siglos y sobre todo llegó a estar muy presente en el imaginario popular
que rodeaba todo el romanticismo dentro de los siglos XVIII y los siglos XIX. Ya notaba un salto temporal enorme, pero precisamente vamos a remarcar cómo cuando van a hacer la carrera de maratón, esta historia, tanto toda la historia griega que se recuperó a través de este romanticismo que estamos hablando, como la propia batalla, estaba muy presente. Estamos en la época del principio de los grandes viajes a Grecia, del principio de las grandes excavaciones arqueológicas, de las primeras grandes batallas arqueológicas en Grecia. Y la batalla de Maratón era un lugar muy común al que volver. Así hay numerosísimas manifestaciones artísticas de finales del siglo XVIII, siglo XIX, que así no lo cuentan. Por ejemplo, las montañas desembocan en Maratón y Maratón desemboca en el mar, tal y como Lord Byron, el gran poeta romántico inglés, poetizaba ya la batalla de Maratón en su Don Juan. O esta otra extraída de la peregrinación de Childe Harold, en la que también Lord Byron nos relata, o nos poetiza, mejor dicho. Aquel campo de batalla, donde los persas cayeron por primera vez bajo la espada de los helenos, todavía conserva sus límites y su inmensa fama, igual que el lejano y glorioso día cuando el nombre de Maratón llegó a convertirse en una palabra mágica. Palabra que nada más oída revive en la imaginación el campo, las huestes enemigas, el combate y la victoria. Por último, también otra cita más de Lord Byron, una tercera para seguir aludiendo a lo presente que estaba la batalla de Maratón en el mundo cultural y en esta mentalidad del siglo XVIII y siglo XIX. El paso del tiempo hace temblar las torres de Atenas, pero respeta al canoso Maratón. Así, de esta manera tan poética, en la que Lord Byron nos recordaba ya que lo físico y la belleza no duran para siempre, pero que la imaginación y los ideales no tienen fecha de caducidad, y para cual Maratón, Atenas, siempre volver a estos valores clásicos siempre era un gran filón poético. En busca de más ejemplos de lo viva que estaba la historia de Maratón en el ideario popular, por ejemplo, tenemos aquí la escultura de Jean-Pierre Cortot, cuyo yeso se exhibió por primera vez en el Salón de París de 1822, el soldado de Maratón anunciando la victoria. Finalmente, la obra que podemos visitar en el Museo del Louvre, fechada en 1834. O esta otra de Jean Pradier, conocida como el soldado moribundo, también conocido como el soldado de Maratón, 1832, o incluso la obra pictórica de Luc Olivier Merson de 1869, ganadora del Gran Premio de Roma, donde con todo lo que estamos describiendo y cómo se fue heredando la historia a lo largo de los siglos, podemos ver aquí al mensajero, mientras los próceres en Atenas casi parecen dar gracias a los dioses al oír de la boca del mensajero que Atenas había derrotado en la batalla de Maratón al ejército persa. Entre medias de todo ello, hay dos fuentes que normalmente se suelen situar que están muy presentes en el origen de los Juegos Olímpicos. Ya estamos casi a finales del siglo XIX. Una de ellas es Elizabeth Barrett Browning, la poetisa británica, que en un bello poema épico juvenil titulado La batalla de Maratón hace una poetización del relato de Heródoto. Recordamos ese relato de Heródoto que nos habla de un mensajero que fue corriendo a Esparta en busca de ayuda. Ella escribe así: «He aquí el heraldo sagrado enviado por Grecia a los valles de Esparta, ahora silenciado en leguas de paz. Los griegos esperan impacientes la voluntad de Esparta y el destino de Atenas». Fallecida Elizabeth Barrett, con el paso de los años, su viudo Robert Browning, otro gran poeta romántico inglés, escribió en 1879 la que suele también citarse como ya así el nexo de unión, el nexo del que pudo beber el barón de Coubertin o su amigo Michel Brel para el invento de la carrera de maratón, aunque como decimos, más que un hecho concreto, está claro que era un hecho histórico que está muy presente en toda la cultura popular europea de estos años. Entonces, cuando el barón de Coubertin fue a iniciar los Juegos Olímpicos tenía muchos ejemplos, aunque como os decía, este texto de Robert Browning se suele citar mucho como el que precisamente por la coincidencia de los años. Él lo publicó en 1879, sus idilios dramáticos, y solo unos años después es cuando el barón de Coubertin terminó de dar forma, y de hecho por eso yo creo que se cita tanto. Una curiosidad, se llama Fidípides en vez de Filipides, que es el nombre que generalmente se acepta, lo cual muchos historiadores siempre han asociado al hecho de el Fidípides de Aristófanes en las nubes, que podría traducirse como el que ahorra caballos. Entonces, la teoría puede ser que los primeros escribas que tradujeron aquellos textos de Heródoto siempre cambiaran el nombre al considerar más poético el Fidípides, el que ahorra caballos, cuando las fuentes que sí que nos han llegado más directamente siempre aluden a él como Filipides. Robert Browning, en este poema que os adelantaba,
Él hace ya una mezcla total de ambas versiones y él en este poema habla de un corredor que fue corriendo desde Atenas a Esparta, pedir ayuda, volvió, fue a competir, fue a ayudar a sus amigos, a su ejército en maratón, y todavía al terminar la batalla tuvo fuerzas de llevar ese mensaje, como si el mismo corredor lo hubiera podido hacer todo. Cuando Persia fue polvo, todos gritaron: a la Acrópolis, corre Filipides, una carrera más, tendrás tu recompensa. Atenas se ha salvado gracias a Pan, ve a gritarlo. Arrojó su escudo, corrió como el fuego una vez más, y el espacio entre el campo de Hinojo y Atenas fue de nuevo rastrojos, un campo que atraviesa corriendo un incendio, hasta que anunció: alegraos, hemos vencido. Como vino que se filtra en arcilla, la felicidad que se fluía por su sangre le hizo estallar el corazón y murió. El éxtasis. De nuevo el éxtasis romántico vinculado a todo ello, pero realmente, como estamos diciendo, ya fuera el texto de Robert Browning que pudieran haber leído o no, tanto la batalla de Maratón como toda la historia del corredor, muy presentes en aquellos años, precisamente cuando el barón de Coubertin, como os comentaba ya, estaba dando idea a esos juegos. Él se inspiró en unas competiciones deportivas que hubo en Atenas a finales del siglo XIX, y su idea de recuperar los Juegos Olímpicos de la antigüedad cada vez los tenía más cerca. En 1894, precisamente, que es cuando está sellada esta carta que os pongo a continuación, el 15 de septiembre de 1984, recibió esta carta de su amigo Michel Brel. En su mente, el barón de Coubertin ya tenía claro cómo iba a recuperar los Juegos, cómo iba a crear una competición deportiva que emulara aquellos Juegos Olímpicos de la antigüedad. Y Michel Brel, su amigo, un filólogo francés, le escribió así: puesto que usted va a Atenas, vea si se puede organizar una carrera de maratón a Nice. Esto tendrá un sabor antiguo. Si supiéramos el tiempo que tardó el soldado griego, podríamos establecer el récord. En este caso, me gustaría reclamar para mí el honor de ofrecer la copa de maratón. Aquí, esta carta que ha quedado como testigo de aquella idea, precisamente es lo que puede hacer ser a Michel Brel el padre de la idea moderna del maratón. Él la aludía, le animaba a hacer una carrera histórica, una carrera que fuera detrás de un recorrido histórico. Le dijo: pues ya que usted va a hacer esos grandes Juegos Olímpicos, qué mejor que hacer esta carrera, ya que estamos en Atenas, una carrera desde Maratón hasta Atenas, recuperar la historia, correr detrás, y que eso sea el colofón a los grandes Juegos Olímpicos que está planeando. El barón de Coubertin, como os podéis imaginar, enseguida le encantó la historia. Y la prueba, la nueva carrera que había nacido inspirada en aquella batalla, en aquellos relatos románticos que hemos visto, llegó a culminarse. Decidieron que los corredores tendrían que cubrir aquellos poco más de 40 kilómetros que separaban la llanura de Maratón. Y así se incluyó en el programa olímpico, se aprobó como una de las pruebas más que iban a disputarse en los primeros Juegos de la era moderna, y comenzó una loca carrera primero por ver si era posible. Imaginaros todas las leyendas, todas las historias que había alrededor, y el miedo que había era si los corredores iban a poder sobrevivir. No moriremos nosotros también, podrían preguntarse los corredores que fueran a enfrentarse. Aquí en esta imagen de la izquierda, precisamente vemos una imagen de alguna de aquellas pruebas tanto primero para ver que era posible, y después, cuando vieron que era posible, para formar el primer equipo griego que fuera a representar al país. Los griegos querían ser los grandes sucesores de aquellos corredores antiguos y no querían dejar ningún fleco, querían elegir a los mejores. Hicieron varios anuncios y primero, una vez que comprobaron que era verdad, o sea, que podía ser verdad, que podían sobrevivir, empezaron a hacer distintas pruebas de selección, digamos, para ver qué corredores iban a participar en aquellos Juegos Olímpicos. Aquí os comentaba, en esta primera foto de la izquierda vemos vestido de blanco a Karilas Basilakos, el que los griegos consideran el padre del maratón moderno, el primer maratoniano, en tanto que fue el que ganó aquella primera carrera para ver si podrían sobrevivir. Luego se incluyó en el programa olímpico solo una semana después, porque era tal el desconocimiento que no es como ahora, un corredor puede correr un maratón y hasta dentro de unos meses no se corre. Aquí directamente las pruebas fueron prácticamente la semana, 10 días antes, y con los corredores todavía con las piernas entumecidas se lanzaron a la primera aventura olímpica. Veis aquí arriba la foto de los corredores esperando la salida junto al puente de la ciudad del pueblo de Maratón, y el gran ganador, Spiridon Luis, al que vemos aquí abajo vestido con el traje regional, que fue considerado como un auténtico héroe. Una carrera que además está llena de anécdotas, de bellísimas anécdotas, prácticamente como una carrera de los autos locos, de pioneros, de gente que al fin y al cabo se enfrentaban a lo desconocido. Correr 40 kilómetros es una barbaridad ahora, cuanto más a finales del siglo XIX. Y por último os he puesto también una de las historias que están ligadas en este origen de la carrera moderna,
que fue muy desconocida, la primera mujer que corrió un maratón, la primera maratoniana de la historia. Hay numerosas fuentes escritas, mucha prensa, sobre todo de la prensa ateniense de aquellos días, que nos habla. Hay dos versiones también, como no podía ser de otra manera, aquí siempre hay diferentes versiones, lo cual hace todo un poquito más bello. Una mujer que corrió en esas primeras pruebas que se hicieron para intentar que a ella la seleccionaran también. Hablan los periódicos y también hablan de otra mujer, no se sabe si la misma, si otra diferente, presumiblemente debía ser la misma, que corrió, no pudo correr el día de la carrera del maratón, no la dejaron por ser mujer, pero ella dentro de su cabezonería al día siguiente emprendió la carrera por sí sola desde maratón y fue corriendo hasta el estadio Panathinaiko para demostrar precisamente que las mujeres pueden correr. Una mujer que a veces en esos textos a los que me refería de periódicos que hemos podido tener referencias, no se la cita el nombre, y en otros sí que se la llama como Stamata Reviti. Y todavía haciendo más grande la leyenda, una mujer que a mediados del siglo XX fue conocida en toda Europa como Melpomene, gracias a una de las memorias que escribió uno de los miembros del Comité Olímpico Alemán que estuvo presente en Grecia y que quizás pensó que podía ser más bello todavía darle nombre de la musa griega, del teatro griego, Melpomene. Definitivamente, la carrera de maratón nació en 1896 con los primeros Juegos Olímpicos. Desde allí rápidamente se empezó a replicar por todo el mundo. Hubo alguna prueba en Europa a imagen y semejanza, hubo incluso una prueba en Nueva York, en el Bronx, al lado del estadio donde está ahora el estadio de los Yankees. Y sobre todo, se consagró la carrera gracias al maratón de Boston que empezó a disputarse al año siguiente. Los primeros corredores estadounidenses, los atletas estadounidenses que habían acudido a aquellos Juegos Olímpicos provenían en su gran mayoría de la Universidad de Boston y luego, al volver a sus barcos, al regresar a casa, volvieron tan maravillados por ese mundo antiguo que habían visto cómo se recreaban en Grecia, por el sentido de la carrera que habían vivido, por la emoción. Imaginaos lo que fue ver ganar a Spiridon Lewis allí con todo el estadio Panathinaiko puesto de pie. Pues los propios universitarios de Boston, los propios atletas del equipo nacional estadounidense, pensaron en replicar esa carrera. Lo hicieron al año siguiente, en la primavera de 1897, un año después, y así nació el Maratón de Boston, que desde entonces es la carrera anual más antigua. Se disputa todos los meses de abril en recuerdo de aquella carrera. Y precisamente una carrera de Boston que siempre ha estado muy ligada a lo largo de la historia. Luego los maratones se fueron desarrollando en cada uno de los Juegos Olímpicos y cuando llegó el boom de las carreras populares en los años 70, años 80, precisamente a través del primer triunfo de un estadounidense en el Maratón de Múnich 72 o a través del Maratón de Nueva York, con todo lo que supuso esa explosión de las carreras populares o del movimiento del running, pues Boston siempre había estado muy, muy presente como una de las carreras históricas y muy relacionada, como podría ser de otra manera, que precisamente Atenas queda muy olvidada muchas veces como una de las grandes carreras para todos los corredores populares. Uno de los puntos que quería destacar hoy más en esta charla es lo interesante que creo que es unir deporte y cultura. Como divulgador, un poco como gran enamorado de ello y siempre lo que intentamos transmitir, el maratón precisamente, el Barón de Coubertin y su amigo Michel Brel lo supieron ver muy bien. Era un elemento muy importante para, a partir de un hecho histórico, crear un hecho deportivo. El guión, digámoslo así, es precioso y es muy redondo. Además, hay numerosísimos ejemplos. Por ejemplo, este también es muy bello, igual que si fuera el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, a quien podemos recordar en esas excavaciones de Troya, de Micenas, o incluso el túmulo funerario de los soldados atenienses caídos en la batalla de Maratón, al que le podemos imaginar empezando esas excavaciones casi con los libros de Homero, buscando un mundo que todavía era más allá de la propia historia, más perdido en la literatura. Pues en los años 80, un comandante de la Royal Air Force británica, John Foden, en busca de estas carreras, él era un apasionado de la historia, de la literatura y del deporte, era un gran corredor. Él siempre, en su cabeza, se había quedado la duda de, siempre estamos corriendo en maratón, hablamos de maratón como la distancia que cubrió el corredor que venía a anunciar el mensaje desde Maratón hasta Atenas, pero ¿qué pasó con el otro recorrido? ¿Qué pasó con el mensajero al que Heródoto se refería como Filipides? Pues bien, John Foden, junto a otros amigos de la Royal Air Force británica, otros miembros del ejército como él y grandes corredores de fondo, empezaron a imaginar lo que había sido el mensajero a través del monte Partenio y por su cuenta viajaron a Atenas, intentaron demostrar también si era posible, si era verdad el relato de Heródoto, si un corredor podía haber corrido esa distancia en menos de 2 días. Efectivamente, ellos corrieron desde Atenas, empezaron a correr y cuando llegaron a Esparta comprobaron que habían tardado justo prácticamente esas 36 horas que debía haber tardado el mensajero. Desde aquel año, desde aquel 1983, nació la Spartathlon,
que es la carrera que une ambos sitios y que en la actualidad se disputa todos los años, el tercer viernes del mes de septiembre. Veis aquí en la imagen en el centro los corredores frente a la Acrópolis, que es donde tiene lugar la salida. Aquí la meta, que el premio prácticamente es besarlos, bueno, prácticamente un premio tan sencillo como una corona de olivo, beber el agua del río sagrado, del río Rotas, del río sagrado para los espartanos, y poder besar los pies de Leónidas. Esta carrera que volvió a nacer en este vínculo de historia y deporte, y gracias a John Foden para completar toda la historia del maratón. Historia de deporte, de lo cual, como sabéis, toda la historia griega está plagada de ejemplos. Aquí, por ejemplo, destaco también de las 1001 carreras que podríamos hacer en busca de este maravilloso mundo, la carrera que hizo Euquídas, tal y como nos recuerda Plutarco, al final de la guerra de Platea. Una guerra de Platea que sí que tuvo todavía más relevancia dentro del final de las guerras médicas. Plutarco, esta historia de Euquídas, que es otra de las posibles detrás de las que podríamos salir a correr, la recuerda así. Consultado el dios Apolo, les dio por respuesta que se abstuviesen de hacer sacrificios, hasta que una vez que se apagasen los fuegos de todo el país, contaminado por los bárbaros, lo encendiesen de nuevo en el altar de Delfos. Los magistrados ordenaron de pueblo en pueblo que en todas las casas se apagase el fuego. Y en Platea, viéndose ofrecido Euquídas para ir a traer el fuego del dios, marchó para Delfos. Una vez que llegó a Delfos, allí se lavó el cuerpo, hizo aspersiones, se coronó de laurel y, tomando del ara al fuego, se volvió corriendo a Platea y llegó antes de ponerse el sol. Habiendo recorrido aquel día 1000 estadios, tras saludar a sus conciudadanos, cayó en el suelo y expiró. Los de Platea recogieron su cadáver y lo sepultaron en el templo de Artemis Euclia con esta inscripción: de sol a sol, Euquídas fue corriendo a Delfos y regresó en el mismo día. Como veis, también una historia clásica ligada a las guerras médicas y con muchos paralelismos a la historia del propio Filipides. De nuevo un corredor, de nuevo un mensaje, de nuevo esa necesidad de transmitir el mensaje aquí, de buscar el fuego para volverla a encender. Y de esa manera, en esta unión entre deporte e historia que creo que es tan interesante, si Grecia también es un filón de historias, también es un filón de este tipo de carreras. Aquí hemos hablado maratón, la Spartathlon, la Eukios que podéis ver aquí, que está proyectada para este mayo de 2021, una prueba que se disputa cada 2 años y que precisamente va tras los pasos de Euquídas. Es una prueba que se disputa entre Platea y Delfos, de ida y vuelta, o bien de ida. Los corredores aquí pueden elegir, pero como veis, unas carreras muy ligadas con la historia y con el ultramaratón, que es un factor también muy ligado a la propia esencia griega y a estos mensajeros de los que estamos hablando, que eran capaces de recorrer larguísimas distancias. Os he puesto otros ejemplos, por ejemplo el Mythical Trail, que hace sentir a los corredores tan cerquita de los dioses en el monte Olimpo, o la Siloritis Race en la isla de Creta, que como su propio eslogan dice, correr tras los pasos de Zeus, en aquellas cuevas donde estuvo Zeus de niño. Aquí os he puesto la imagen de Yannis Kouros, que es precisamente el considerado como el mejor corredor de ultrafondo de la historia, un personaje al que ahora se está aludiendo mucho cuando hablamos de Kilian Jornet, el corredor español, que es una referencia en las carreras de montaña y en las carreras de larga duración. Pero Yannis Kouros, un griego que entendió desde el principio la carrera así, él ha ganado todas las pruebas más largas del mundo, siempre ha entendido el deporte como lo entendían los griegos, como una rama más de la espiritualidad, de la formación, tanto física como intelectual, como veremos ahora al final ya de la charla. Yannis Kouros, que además, como no podía ser de otra manera, igualando o intentando imitar a estos griegos clásicos, también además de corredor, además de ser un gran corredor que puede estar días corriendo sin parar, es poeta, es filósofo, es escritor, es pintor, es músico, una personalidad muy única que nos vuelve siempre a este mundo que os decía que creo que es tan apasionante de mezclar historia, deporte y cultura, al fin y al cabo, que es lo mismo. Otros ejemplos os quería poner de uniones de deporte que incluso tenemos en España, precisamente lo citaba Pablo durante la presentación, el Cross de Itálica, que se disputa cada mes de enero en las ruinas de Itálica, en Sevilla, en el lugar donde el emperador Adriano supuestamente corría de niño, casi como queriendo ser un atleta también, podemos idealizar un emperador con unos grandes rasgos helénicos, como bien sabéis. O el Cross de Atapuerca, en el que cada año también es una de las mejores carreras a nivel internacional, de los mejores crosses internacionales, donde los corredores, tanto de élite como populares, pueden correr en el mismo recinto arqueológico, sintiendo prácticamente debajo a los primeros pobladores de la península.
o el cross de Alcalá de Henares, que se disputa en un maravilloso recinto como es la Huerta del Obispo, en el Palacio Arzobispal, en el lugar donde se reunieron por primera vez Isabel la Católica y Cristóbal Colón cuando estaban buscando financiación para aquel viaje a las Américas. O un cross en Alcalá de Henares que siempre va detrás de los pasos de Cervantes o de Juan Tenorio, tan relacionado con la Huerta del Obispo también. Y un ejemplo más que os quería traer de carreras que hay por todo el mundo y también muy relacionada con esto que estamos contando de maratón, una carrera que se hace en Perú, la carrera de los nuevos chasquis, a través de la cual las autoridades peruanas están intentando restaurar la figura de los chasquis, de los mensajeros del Imperio Inca, unos mensajeros que con muchas similitudes a los hemeródromos griegos eran los mensajeros del Inca, los mensajeros reales que cubrían grandes distancias corriendo de posta en posta a través de todos los Andes, a través del imperio, del enorme imperio inca, que además la foto que veis en Cuzco, que los incas consideraban como el ombligo del mundo, tal como el Delfos por el que hemos pasado antes, los griegos consideraban que era el ombligo del mundo. Además, una relación entre historia y cultura que creo que es lo que hace que la carrera de maratón sea tan potente. Todo el mundo siente el maratón como una carrera muy especial. No todos saben la historia, pero creo que tenga esas raíces, ese vínculo tan fuerte, sí que es algo que hace que no sea una carrera, ni mucho menos igual. De hecho, en mi viaje, en mi libro, que os decía que no quería que fuera autobiográfico, pero sí que he viajado mucho detrás de los grandes corredores. Yo que con grandes campeones olímpicos, grandes campeones del mundo, que me hablaran ellos y que fueran ellos los que escribieran ese libro, que ellos describieran lo que sentían, lo que vivieron, cómo fue viajar a Grecia. ¿Sabéis? Fue fuera de la primera persona, que fueran ellos. Y en este caso, creo que el vínculo de la historia, el vínculo de la carrera de maratón que tiene con la historia es tan potente que además te asombra cuando hablas con ellos ni mucho menos historiadores, ni en muchos casos grandes conocedores de la historia clásica, pero que todos lo sienten y todos han vivido. Antes os citaba Manolo Martínez en Olimpia, todos viven ese momento como algo muy especial. Por ejemplo, Martín Fiz, que fue campeón del mundo en Göteborg 95 y subcampeón del mundo en Atenas 97, junto a su amigo Abel Antón, a quien podéis ver aquí coronado, me comentaba en los días que pude charlar con él. El recorrido del maratón original es una pequeña locura, pero quizás por ello sea tan bello y todo el mundo quiera correr en Atenas, porque es donde está toda la historia. El maratón de Atenas es totalmente diferente a otras como Nueva York, Londres o Berlín. Es una carrera que te obliga a buscar mucho más allá, tanto en su interior como en el tuyo, y donde descubres que todo está allí, que todo empezó en el lugar, o sea, que todo empezó allí, que estás en el lugar exacto. También vinculado, los japoneses viven esta espiritualidad de una manera muy diferente. Y por ejemplo, Hiromi Suzuki, que fue campeona del mundo en Atenas 97, me contaba así: durante los días previos al Campeonato del Mundo de Atenas, alquilamos una casa que estaba cerca de la tumba de los guerreros del maratón. En nuestro entrenamiento matinal solíamos correr en esa zona, y mi entrenador, Yoshio Koide, me contó la historia de la batalla de Maratón y algunos relatos sobre el túmulo funerario. Solíamos hacer algunas oraciones cuando íbamos allí a entrenar, y así lo hicimos, sobre todo durante mi último entrenamiento fuerte antes de la carrera. O también, otro ejemplo más que os he querido poner, la japonesa Mizuki Noguchi, campeona olímpica de maratón en Atenas 2004, con todo lo que significa ser campeona olímpica de maratón y encima en Atenas. Ella me relataba: la noche previa al maratón olímpico quise que la ropa y las zapatillas con las que iba a competir estuviesen junto a mí, cerca de la cama. El mismo día de la carrera, por la mañana temprano, estuve corriendo por las maratón y en mi interior les dije a los antiguos soldados que estaba preparada, lo que me dio mucho valor. Como veis, todos los corredores, los mejores corredores del mundo que han ido allí, siempre teniendo presente ese vínculo. Y un vínculo entre historia y deporte, del cual los griegos también son muy conscientes y del cual incluso se consideran guardianes. Una de las grandes suertes que tuve en este viaje fue conocer a este señor, a Kostas Sagarakis, que fue cuando en la Atenas de posguerra, en los años 50, él solo era un niño. Una Atenas todavía muy pobre, muy apartada, digamos. En esos años, de finales de los años 50, se intentó recuperar el maratón de Atenas, se intentó llevar otra vez que los grandes corredores volvieran a correr a la cuna original de la prueba. Por ejemplo, Abebe Bikila, que fue el ganador descalzo en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, estuvo invitado en aquella prueba. Pues bien, como os decía, Kostas Sagarakis en aquel entonces solo era un niño que vivía además en los alrededores del Estadio Panathinaikos, y allí jugando en la calle con sus amigos, él escuchaba por megafonía cómo iban relatando esa historia. Los corredores corriendo desde el maratón, iban relatando quién venía primero, si había habido algún adelantamiento, y con ese relato
Él en su cabeza, que ni siquiera era un crío que no conocía nada, ni siquiera sabía dónde estaba Maratón, como me decía, sintió, mejor dicho, que algún día tenía que correr esa carrera. Luego la corrió de mayor, ya cuando supo dónde estaba Maratón, la corrió y se convirtió en en el gran artífice de cuando explotó todo el boom del running en Estados Unidos, que decíamos antes, en Nueva York, a finales de los años 70, primeros de los años 80, se convirtió en el gran embajador de las carreras populares en Grecia y en Atenas, a través de movimientos como correr da paz, correr la salud, correr da vida. Pues bien, Kostas Sagarakis, una persona fundamental para entender la historia del maratón de Atenas moderno, me decía: todo giraba en intentar llevar el deporte y las carreras a la gente, en convertir las calles de la ciudad en una extensión más de los viejos caminos de maratón. Teníamos la responsabilidad de transmitir su mensaje. Como veis, los griegos también sintiéndose defensores de ese legado. Si hay alguien, además, continuando con el mundo griego, que ha sabido transmitir ese mensaje, esta es María Polisou, a la que podéis ver en estas imágenes. María Polisou, que es la mejor corredora de maratón de toda la historia de Grecia. Es la actual plusmarquista nacional, nadie le ha quitado el récord. Es una corredora olímpica que además en el año 2010, con motivo del 2500 aniversario de la batalla de Maratón, decidió hacer algo que no había hecho nunca una mujer. Empezó a correr desde Atenas, fue corriendo hasta Esparta, aquí la veis en el centro emocionada, llorando a los pies de la estatua de Leónidas, y no solo contenta con eso, volvió corriendo otra vez hasta la ciudad de Atenas y de allí se dirigió a la llanura de Maratón. La veis aquí emocionada besando el suelo en el mismo recinto arqueológico donde está el túmulo funerario. Un poco como si recordáis esa historia de Robert Browning, el corredor que lo hizo todo, pues María Polisou además fue la primera mujer en hacer este recorrido. Y María Polisou, también muy defensora de los valores que están detrás del sentimiento griego del deporte, me decía: siempre es importante sentir esa llama que nace en la antigua Olimpia, porque simboliza el motivo y la fuerza que nos hace correr. El maratón está dentro de nuestra alma, corre por nuestras venas, la calle, la historia, la identidad de Grecia. Todo eso cuenta, porque es una parte muy importante de nuestro ADN. Y desde los Juegos Olímpicos de la Antigüedad mantenemos la misma filosofía: correr para dar lo mejor que tenemos dentro, no hacer trampas y ser sinceros con nosotros mismos y con los rivales. En el fondo, María Polisou siempre se refiere a ello como la necesidad de llevar la llama. Y como veis en este extracto que os traía de sus conversaciones, ya aludiendo a la antigua Olimpia, a esa llama que siempre está presente en todo, incluso en el origen de los Juegos Olímpicos, porque estamos hablando de maratón, pero detrás de todo esto subyace la idea de los Juegos Olímpicos. Una llama a la que se refiere María Polisou y una llama que también recuerda a las carreras con antorchas que estuvieron ligadas a su origen a competiciones de carácter funerario en la antigua Grecia, pero que cada vez se volvieron más periódicas. Por ejemplo, se incluyeron en las principales fiestas, en las Panateneas, en las Hefestias, en las Teseiras de Casa Teseo, en todas las grandes fiestas que se desarrollaban en Atenas, estas carreras de antorchas estaban muy presentes. Por ejemplo, aquí os pongo en las Prometeas un extracto en el que Pausanias nos lo describe así: en la academia hay un altar de Prometeo, desde el que se inicia la carrera hasta la ciudad con antorchas encendidas. El certamen consiste en mantener la antorcha con el fuego intacto durante la carrera, de modo que si se la apaga al primero, la victoria no le corresponde a él, sino al segundo. Si a este tampoco se le conserva encendida, entonces el vencedor es el tercero. Si se les apaga a todos, a nadie se le concede la victoria. Como veis, hablábamos antes de Euquidas, de esa llama que fue a buscar, hablábamos de Olimpia. La llama también estaba muy presente en todo esto y, de hecho, es uno de los grandes símbolos del olimpismo moderno, que todo el mundo conoce, la antorcha olímpica. Se instauró en Berlín en 1936 y desde entonces, como decía, se ha convertido en uno de los grandes símbolos del olimpismo moderno. Además, un símbolo que nos lleva al origen del deporte, de los Juegos Olímpicos, que es el último que nos falta por tocar. Curiosamente, una carrera con antorchas que nunca estuvo presente en los Juegos Olímpicos, nunca fue una prueba que se disputó como tal, sí que en las Panateneas, como hemos visto, o en las diversas fiestas que se organizaban, las principales fiestas que se organizaban en Atenas, pero no en los Juegos Olímpicos. En cambio, muy ligada al origen, el origen de los Juegos Olímpicos, más allá de todos los mitos fundacionales que hay a través de la distinta mitología que hay al respecto, Filóstrato, en su Gimnástico, nos cita que el origen de la carrera del estadio, que luego daría lugar al origen de los Juegos Olímpicos, siempre en homenaje a Zeus en su santuario, fue este. En medio de los sacrificios que los helios estaban ofreciendo a los dioses, las víctimas ya estaban dispuestas sobre el altar, pero no habían encendido el fuego todavía. Los corredores
Se alejaron a distancia de un estadio del altar y un sacerdote se quedó de pie junto a él, haciendo de juez con una pequeña antorcha. El primero que llegó encendió el fuego y fue aclamado como vencedor olímpico. Como veis, esa antorcha, ese fuego y ese origen de verdad de los Juegos Olímpicos. Al final, supuestamente nada más fuera, como sabéis, era una ceremonia religiosa y a través de este pequeño rito, un origen muy sencillo, quedó instaurada la carrera del estadio. En su origen, como os decía, en sus inicios, los Juegos Olímpicos de la antigüedad nada más estaban formadas por la carrera del estadio. Posteriormente se incluyó el diaulo o la carrera doble de ida y vuelta dentro del estadio. Antes veíamos el de Olimpia, por ejemplo, al estar hablando aquí de los Olímpicos. Posteriormente se incluyó el dólico, que es esta segunda vasija que tenéis, o la carrera de fondo, que llegaba hasta 24 estadios, ya los corredores con una posición mucho más relajada, no la velocidad que obligaba a la prueba del estadio. Y luego se fueron incluyendo otras pruebas a continuación. Después fue el pentatlón, formado por 5 pruebas, por la propia carrera, más la lucha, más el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco, el salto. Ese mismo año también se incluyó en los Juegos Olímpicos antiguos la lucha. Otros deportes se fueron incorporando a posteriori, como el boxeo, que vimos aquí abajo, las competiciones de caballos, como las carreras de caballos o las carreras con cuadrigas, el pancracio, ese tipo de lucha, un poco de mezcla entre boxeo y lucha que inventaron los griegos, e incluso la carrera hoplítica, la carrera con armas, que también estuvo presente dentro de los Juegos Olímpicos. Tan sencillo que en este rápido repaso a cuáles fueron las pruebas que se desarrollaron durante los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, tenemos todos los elementos que conforman la disciplina del atletismo actual. Decía antes que íbamos a viajar un poquito en busca de las raíces del atletismo, las del maratón están claras. Pues el atletismo tan sencillo que al final bebe de todas estas fuentes. El atletismo de hoy en día, por mucho que haya evolucionado, no deja de ser otra cosa que correr, saltar y lanzar. Y precisamente es lo que realizaban los griegos en todas estas competiciones. La segunda pregunta, ya acabando, que me principio es qué valores del mundo clásico siguen vigentes en el atletismo o en el deporte de hoy. Queda claro que, aunque se haya desvestido este sentimiento religioso del que estamos hablando continuamente, de ese rendir tributo a los dioses o a los juegos funerarios, por ejemplo, el deporte en la actualidad se sigue sintiendo como un ritual. Nadie puede negar que es todavía parte de un rito. Está, de hecho, tan metido dentro de la sociedad que es un rito más, desprevisto, como decía, el sentimiento religioso, pero el rito está ahí. Y además, todas las reglas y los elementos que hay en el deporte que conocemos de hoy, por mucho que supongamos que ha evolucionado, ya lo habían inventado los griegos. Hemos repasado muchos de ellos. Está el estadio, están los reglamentos, están los premios que se daban a los ganadores, los castigos que se imponían a los que hacían trampas, el público que se agolpaba a ver a los campeones, la mitificación de los ganadores, elementos como el entrenamiento, la importancia de los masajes, de la fisioterapia, la figura del entrenador. Todo eso ya lo habían inventado los griegos. Además, considerando que el deporte para los griegos no era simplemente una forma de relajación, sino que era uno de los elementos más importantes de su vida, quizás podríamos reformular esta pregunta de qué valores siguen vigentes, porque realmente el deporte no ha sido más que una evolución, como que creo que es más interesante, ¿qué valores clásicos son más necesarios que hoy en el deporte o cuáles no deberíamos de olvidar? En primer lugar, creo que no deberíamos de olvidar nunca la búsqueda de la belleza. Para los griegos el deporte era prácticamente eso, una búsqueda de la belleza tanto ética como estética, además directamente relacionada con aspectos como veíamos antes en Epidauro con la medicina o con la higiene. El segundo punto que citaría de los 5 que os he puesto aquí, que creo que no deberíamos de olvidar o que me gustaría remarcar, es esa unión de cultura y deporte a la que nos estamos refiriendo contigo nuevamente. Como hemos visto, los griegos integraban el deporte en todos los certámenes, o sea, integraban todos los certámenes deportivos, mejor dicho, en el ámbito de las celebraciones culturales que hacían siempre de carácter individual. Lo tenían muy presente y esa unión no deberíamos de perderla de vista en la actualidad. El tercer elemento al que me gustaría destacar, que no deberíamos de perder de vista, es ese ideal humanista que estaba muy presente en la educación helénica, que también nos hemos referido a ella, de la formación física más la formación intelectual. Eso era un espacio fundamental dentro de la educación griega, presidida por esa idea de paideia, donde otras artes como la música, la danza, o incluso el desarrollo físico a través del ejercicio físico, iban ligadas al desarrollo intelectual. El cuarto elemento que me gustaría destacar o que me gustaría recordar, mejor dicho, que deberíamos de tener también muy presente cuando hablamos de deporte, en imitación a los griegos, a los que tanto hemos copiado, yo creo que es el sentimiento griego que tenían por la competición, el agón griego. Ellos prácticamente lo
lo abarcaba todas las disciplinas de su vida, el agón, el competir, desde los dioses a cualquier competición, como antes hemos visto competiciones literarias, competiciones artísticas, todo impregnado por el agón. Pero el agón precisamente entendido como esos juegos funerarios de Patroclo a los que nos referíamos antes, con esos valores como el valor que tiene el competidor, el honor, el respeto por las normas. Un agón que eran muy competitivos pero siempre sujetos a esos valores. Y el quinto elemento que creo que no deberíamos de perder nunca de vista, a imitación de los clásicos, es el amateurismo. Es cierto que ser amateur, el amateurismo, en el mundo clásico era más ficticio que real. Quizás lo alabamos mucho más de lo que era realmente. Pero sí que es cierto que había una sencillez tanto en la práctica deportiva como en los premios que se les daban. Aquí, por ejemplo, vemos la corona de olivo. Antes hemos visto todas las vasijas que estamos viendo a través de las cuales nos describían los juegos, las competiciones deportivas. Eran unas vasijas que se entregaban llenas de aceite a los ganadores en las Panateneas, o incluso esa cita roja que se anudaban en la cabeza a los ganadores. Unos premios muy sencillos que debería de ser también la esencia del deporte. De hecho, hasta filósofos como Platón o Aristóteles ya avisaban de lo peligroso que era perder la perspectiva, de que hubiera grandes premios y de que el deporte dejara de ser deporte. Precisamente eso en el día de hoy creo que es muy presente, que lo deberíamos de tener mucho más presente y sobre todo en honor a esta concepción griega que debería de presidir toda actividad deportiva. Además, ya sí que para terminar, me gustaría añadir 3 elementos que creo que siguen muy vivos en el maratón de hoy que hoy conocemos, pero que pasan muy desapercibidos o que apenas reparamos en ellos, aunque tienen ciertas, o creo que tienen muchas fuentes clásicas. El primero de ellos es la popularización que ha conseguido el maratón. Hablábamos antes de cómo nació la carrera de maratón, cómo nació en 1896, a imagen y semejanza de un hecho histórico, pero probablemente ahora en el mundo no haya un evento tan global en el mundo del deporte tan popular como es el maratón. Aquí vemos una foto de las calles de Nueva York atestadas de gente corriendo. Precisamente Kostas Agrakis, al que me refería antes, me decía, dromis significa corredor en griego. La palabra tiene la misma raíz que dromo, que podría traducirse como calle o camino. Yo creo que es muy bello imaginar que el deporte dentro del estadio olímpico se quedó pequeño. El propio estadio no podía contenerlo todo. Así el barón de Coubertin inventó la carrera de maratón en homenaje a la historia y es lo que es hoy, un movimiento olímpico, un movimiento muy popular. Precisamente una popularización que también consiguieron los griegos al universalizar toda la actividad física. Al final, la carrera de maratón es poner a más gente corriendo todos los días, corriendo detrás de su superación, porque no es más que su superación personal, y los griegos entendieron la actividad física y la extendieron a través, veíamos antes de la educación, la extendieron a todo el mundo. En segundo lugar, otro aspecto que creo que se olvida muy habitualmente de lo que es la carrera de maratón y que también está muy relacionado con los griegos es la paz, la paz de la carrera de maratón. Precisamente por esa popularización a la que aludía antes, el maratón es una de las pruebas más democráticas y más festivas que hay ahora mismo en el panorama mundial. Como aquel incluso hasta llevado al extremo el grito de paz que hubo después de los atentados, de los atentados terroristas de Boston en 2016. Y precisamente una paz que también tiene grandes elementos clásicos y unidos con el deporte, de la misma manera que estaba la antigua tregua sagrada, o de la misma manera que, como estamos viendo, estaba la concepción griega del deporte, que estaba detrás de su concepción del deporte y que está detrás de todos los valores del olimpismo moderno. Un olimpismo moderno hoy en día que se caracteriza por la paz, la democracia, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, el respeto. Todos esos elementos que también están muy presentes en el maratón y que a veces olvidamos. Por ejemplo, citando 3 ejemplos que además están vinculados a la propia carrera original, al recorrido que estamos hablando todo el rato entre Maratón y Atenas. Os he puesto aquí 3 ejemplos. El primero de ellos es en 1936, en aquellos Juegos Olímpicos de la Alemania nazi. Spiridon Luis fue recordamos que el primer ganador del primer maratón olímpico de la era moderna en 1896. Fue el encargado de abrir el desfile griego. Él llevaba la bandera, lideraba a la selección griega en aquellos Juegos Olímpicos y nada más acabar la ceremonia inaugural se acercó a Adolf Hitler y se refirió a él de esta manera. Le presento esta rama de olivo como un símbolo de amor y paz. Esperamos que las naciones solamente se enfrenten en pacíficas competiciones deportivas. Como veis, el primer campeón olímpico, alguien que había nacido y criado alrededor de esa carrera, llevando una rama de olivo de Olimpia a uno de los grandes dictadores y responsable de las mayores atrocidades que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Otras 2 historias, como estas de aquí abajo, de Stiliano Kyriakides, el de la izquierda,
que después de esa guerra, de la Segunda Guerra Mundial, a la que nos olvidamos, con Atenas totalmente empobrecida, muy olvidada incluso en esos años que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial y a la posterior, o sea, después de la ocupación nazi, Kyriakides tuvo claro, él era un gran corredor de maratón, antes de la guerra había sido campeón griego, tenía claro que tenía que ir a Boston, tenía que correr esa maratón, que era en ese momento la más importante del mundo, y ganarla por el espíritu griego y ganarla para que la gente volviera a prestar atención a Grecia. Consiguió aquel triunfo en 1946 y volvió a Atenas, además con un paquete de ayudas que anticipaba el plan Marshall, lo cual podéis imaginar cómo fue recibido como un héroe. O incluso el pacifista Grigoris Lambrakis, que el 21 de abril de 1963, aquí tenéis la foto, empezó la marcha maratoniana de la paz. Él quería ir desde Maratón hasta Atenas con un mensaje de Grecia y paz, en su mensaje pacifista. Las autoridades no le impidieron terminar aquel recorrido y desgraciadamente fue asesinado incluso unas semanas después de esta marcha maratoniana. Pero la marcha maratoniana por la paz en los años 60 se convirtió en todo un símbolo y luego fue replicada con muchísima más fuerza. Y en tercer lugar, junto a esta popularización o esta paz de maratón que creo que a veces se olvidan y que, como estamos viendo, tiene también grandes valores clásicos, el último elemento que creo que muchas veces se olvida, muy relacionado con la historia del maratón, es la eterna sencillez de los clásicos. Al final, el maratón, aunque no era una prueba, como decía al principio, que los griegos corrieran, sí que tiene muchos elementos tan sencillos como todos los clásicos que al final son los que perduran, como bien sabéis vosotros, y que duran durante el paso de las distintas generaciones y de los siglos. El maratón no es más que tú mismo, la distancia y correr. Simplemente es una competición contra ti, contra tus límites, a tu ritmo. Por eso decía antes que es lo más democrático, pero también es tan sencillo, no tienes más que correr. Incluso el viejo recorrido, el que une la llanura de Maratón con Atenas, es un recorrido totalmente desnudo, no hay nada. Lo decía Martin Fitz antes en lo que os comentaba, es muy diferente a Londres, a Nueva York, a las grandes fiestas que se organizan en las grandes capitales europeas o mundiales. Allí en Atenas no hay nada más, tú vas corriendo a través del campo, incluso vas recorriendo la periferia hasta llegar al maravilloso estadio Panathinaikos. Eso tiene una gran sencillez tremenda. Y precisamente una gran sencillez, la eterna sencillez de los clásicos que decía, que creo que están muy presentes detrás de todos los elementos que hemos heredado de los griegos y detrás de todos los elementos que hemos heredado deportivos de los griegos. Del propio origen de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, como hemos dicho, fue una sencilla ceremonia con una antorcha, fijaros qué sencillo. De la misma forma que los griegos entendían el deporte como una herramienta educativa más, sin más parafernalia, era simplemente un desarrollo personal. O de la misma forma que hemos recibido de ellos tres elementos tan simples como el estadio, el gimnasio o la palestra. Elementos muy diferentes, por ejemplo, del gran circo romano después o de otros elementos mucho más cercanos del show, pero que los griegos lo vivían con esta sencillez que creo que también está muy presente del maratón, está muy presente en el olimpismo y creo que es uno de los grandes referentes que a veces olvidamos. Por último, ya despidiéndonos, ahora ya sí que sí, no quería acabar este viaje sin llevaros aquí a este lugar, a las cuevas sagradas que están en el norte de la Acrópolis, en la ciudad de Atenas, precisamente como ejemplo de que los vínculos entre historia y deporte creo que son infinitos. Hemos hablado de cómo hacer deporte a través de la historia también. Así, con este ejemplo, todos los corredores podemos hacer del deporte a la historia. Por ejemplo, se lo digo mucho a todos los corredores que van a Atenas a buscar este maratón auténtico, les cuentas la historia. El dios Pan, que estuvo tan presente en el origen de la carrera, pues hay unas cuevas, una dedicada a Zeus olímpico, otra a Apolo y una tercera dedicada a Pan, que están precisamente en la Acrópolis, mucho más escondidas. Todos los turistas siempre suben corriendo, suben muy rápido buscando la escalinata de los Propilios, queremos ver la Acrópolis, pero nos olvidamos de estas otras cuevas que están, os decía, en el norte de la propia Acrópolis, en el punto donde coinciden la vía Panatenaica y los Peripatos, a pies de la fuente Clepsidra que daba agua a toda la Acrópolis en la antigüedad. Y está esta cueva dedicada al dios Pan, que está tan presente en el origen de la carrera de maratón, y que en esta loca idea que siempre uno lleva de mezclar historia y deporte, creo que es una visita ineludible para todos los maratonianos que van a Grecia o para todos los enamorados tanto del deporte como de la cultura que os voy a contar. Así está esta cueva que, tal y como la describe Pausanias, cuando se descienden no a la parte baja de la ciudad, sino solo a la que está al pie de los Propilios, se ve una fuente con agua la fuente Clepsidra que me refería, y cerca, en una cueva, un santuario de Apolo. Creen que Apolo se unió aquí con Creusa, hija de Erecteo. Respecto al santuario de Pan,
Existe la leyenda de que Filipides fue enviado a Lacedemonia para comunicarles que los medos habían desembarcado en su territorio. Y cuando regresó, contó que los lacedemonios habían retrasado la salida, porque tenían por costumbre no salir a luchar hasta que hubiera luna llena. Recordando, como veis, toda la historia. Filipides dijo además que cuando pasaban junto al monte Partenio se le apareció Pan y le comunicó que estaba a favor de los atenienses y que acudiría a Maratón para luchar a su lado. Por esta promesa ellos honraron a este dios. También, como veis, todo el relato de Heródoto, y Heródoto que también se refiere a este pequeño santuario. Estando ya sus cosas en buen estado, levantaron y continuaron todos los años en hacerle sacrificios desde que les envió aquella embajada, honrándole con lámparas y luminarias. De nuevo, la figura de las lámparas, de las luminarias, de las antorchas, y como os decía, una visita que debería ser obligada precisamente para seguir honrando a ese dios tan presente en el origen del maratón para todos los maratonianos que viajamos a Grecia. En definitiva, todo lo que hemos contado a lo largo de esta tarde, perdonad que me haya extendido un poquito más: historia, belleza, el deporte como una rama más del humanismo griego, la eterna sencillez de los clásicos que tanto nos gusta, y en medio de todo ello, la luz que siempre siente el viajero cuando llega a Grecia y a la que se refería el pintor Antonio Martínez Mengual precisamente en la primera charla de este maravilloso ciclo de conferencias que ha organizado la SED de Murcia. Una luz a la que Odiseas Eletis, el poeta griego, se refiere así: mientras que el resto de la cultura occidental ha encontrado siempre el misterio en la oscuridad, en la noche, los griegos lo encuentran en la luz. Y al final, cuando llegamos ya aquí al final del viaje, cuando uno se despide de Atenas, de Grecia, qué mejor que hacerlo con otros versos del poeta Premio Nobel de Literatura en 1979. Bebiendo el sol Corinto, leyendo los mármoles antiguos, cruzando a zancadas los mares de viñedos, lanzando el arpón a un pez votivo que huye, encontré las hojas que los salmos del sol aprenden de memoria, la orilla viva que el deseo se alegra de abrir. Me voy con una mirada, una vasta mirada en que el mundo se torna otra vez hermoso desde el comienzo por las medidas del corazón. Pues nada, como os decía al principio, ha sido un auténtico placer poder estar hoy aquí con vosotros. Muchísimas gracias a la sección de Murcia, a la SEC, por esta invitación. Y llega a este punto despedirme, pero no sin antes abriros el hueco para un coloquio. He hablado demasiado, más de lo que me correspondía. Entonces, todo lo que queráis unir, todo lo que queráis compartir, el placer va a ser escucharos. Y, por supuesto, podemos abrir un pequeño coloquio si así os apetece para que añadáis todos los elementos que queráis al respecto o que podáis compartir lo que vosotros consideréis. Vale, muchísimas gracias, Miguel, por la estupenda charla, y ha durado justo lo que tenía que durar. Me he ido un poco. Hemos llegado. Sí, creo que tenemos aquí a Alejandro, que nos has pasado mientras estabas hablando, nos ha pasado varios enlaces en el chat sobre películas y el documental de Olimpia. Y creo que tiene una pregunta porque ha levantado la mano. Bueno, yo quería felicitar a Miguel por la exposición, porque he aprendido muchísimo, muchísimo. Y yo además no conocía tu libro, así que bueno, ya tienes uno más en tu club de fans. Me ha encantado, me ha gustado mucho la exposición. Además, me ha gustado sobre todo por dos cosas, porque has unido la experiencia personal, que eso siempre enriquece mucho, y luego también por toda la base de textos, que está muy trabajado, viendo textos de la antigüedad y de distintas épocas. Entonces, a mí me ha gustado mucho la forma de enlazarlo. Yo simplemente, bueno, pues he dejado por ahí en el chat unos links, porque como por deformación profesional, como a mí a lo que dedico más tiempo es a investigar lo del cine, el cine de tema griego, pues bueno, hay una película por ahí que es La batalla de Maratón. Esta batalla de Maratón del año 1959 es un peplum. O sea que, bueno, no es una película muy buena, que digamos, pero yo la he utilizado en clase también con los alumnos, porque, bueno, es una forma de un poco recrear la historia del corredor de Filipides y, bueno, y utilizando los libros que tiene Fernando Lillo sobre héroes de Grecia y Roma en la pantalla, o el libro del cine de tema griego, pues la verdad que se puede utilizar, da mucho juego, ¿no? Y luego he añadido un link que hay, porque yo no sé si esta película la conoces. Hay una película del año 62 que se rodó, la rodaron los norteamericanos, pero está rodada en Atenas y va precisamente sobre el nacimiento de los Juegos Olímpicos en la era moderna. Entonces empieza la película con Spiridon Luis, de pastor de ovejas, de cabras, en Grecia,
Y bueno, pues es una película que sin llegar a ser tampoco un peliculón, pero es muy bonita. Tiene banda sonora de Manos Hatzidakis, el reparto es prácticamente griego y bueno, ves muchas escenas que la verdad que yo, según estabas hablando, pues me venía a recordar el comienzo de los Juegos Olímpicos modernos. Y luego pues el documental este famoso de Leni Riefenstahl de Olimpia, Olimpia. donde ella también pues hace un viaje al pasado y recrea las estatuas del discóbolo, de los antiguos atletas, para unirlo con los Juegos también de los Juegos Olímpicos, en ese caso 1938 era. Que bueno, que no suelto más rollo, que era solamente dar como esos apuntes cinematográficos, porque siempre busco ese lado, ¿no? El lado de la utilización del cine. Oh, muchísimas gracias, Alejandro. Te lo agradezco un montón por tus palabras y por unir este vínculo al cine. Además, las dos películas que citabas, tanto la de Batalla de Maratón como la película estadounidense, no las conozco. La de Olimpia sí, que además es un referente del cine olímpico. Y precisamente he citado varias veces a Berlín 1936 con esa ceremonia de la antorcha que la empezaron ellos. Los griegos lo buscaron, los alemanes, la Alemania de Hitler en este caso, era algo que buscaba mucho, buscaba esas raíces clásicas, esas raíces griegas, y lo querían tener tan presente que, como dices en el documental, en la película, está súper presente porque lo que buscan, un viaje a por la antorcha al mismo santuario de Olimpia y llevarlo corriendo hasta Berlín y ellos seguir siendo los sucesores de toda esta historia. Una película que, más allá de todas las connotaciones que pueda tener, es desde luego maravillosa. Y muchísimas gracias, sobre todo gracias por las palabras y gracias por los apuntes, porque ahora estoy deseando verlas además. Muchas gracias. Bueno, creo que Ángela ha puesto por el chat una pregunta sobre, además de dar las gracias por la charla, sobre qué bibliografía has utilizado para la parte de las pruebas de los Juegos Olímpicos antiguos. Sí, pues como veis, muchas citas. De hecho, fue una pelea con la editorial, porque cuando yo al principio, cuando presenté el texto, yo lo llevaba referenciado casi a nivel académico, referenciando cita a cita, por ejemplo, en el primer borrador inicial. Para mí era muy importante, que creo que es a veces un error que se puede cometer en la divulgación, precisamente por los que nos dedicamos, no sepamos tanto de historia, que sea desvirtuar e irte más a la parte de la leyenda o a la parte de la literatura, pero para mí era muy importante ese sujetamiento a las fuentes, digamos, esa cita como si fuera un trabajo académico. Entonces, cuando les presenté las citas, directamente ellos no querían saber nada de que en el texto se fueran incluyendo una a una, y al final lo que conseguí fue pelearlo por la parte de la bibliografía. El propio libro incluye un buen dossier atrás de bibliografía, porque por suerte han sido muchos años pudiendo trabajar en este proyecto, ha sido mucho trabajo de estudio. Y he citado, por ejemplo, a lo largo de las fuentes más clásicas, Heródoto, todos los Juegos Olímpicos. Hay muchos grandes libros de divulgación. Y ahora me es difícil citar alguno, pero si queréis puedo poner un link con toda la bibliografía que utilicé en su día para el libro de Regresar a Maratón, y que a su vez ha sido bibliografía recurrida para esta presentación. Si queréis, ahora cuando subáis el vídeo de YouTube, os puedo pasar un enlace o subir un PDF, y así que podéis consultar todos los textos, sobre todo que creo que son muy interesantes a efectos de volver a la Grecia clásica, al origen de los Juegos Olímpicos y demás, que sí que hay pues numerosísimos libros. Vale, muchas gracias, pues lo añadiremos para cuando subamos la charla. Bueno, ya ven los mensajes de felicitación. Muchas gracias. No sé si hay alguna todos. Pregunta más. Pues... Miguel, yo no quiero hacerte ninguna pregunta, pero simplemente pues quiero incidir en lo que por aquí por el chat y ya te han comentado varios, en felicitarte por tus conocimientos, por el apasionamiento con el que lo has dado y el rigor, ese entusiasmo que nos ha llevado, creo, a todos a Grecia por un rato y nos ha despertado desde luego las ganas de volver. Ojalá desde la SEC podamos organizar pronto un viaje a Grecia, que creo que sería una buena noticia, ¿no? Que podamos viajar y además volver a Grecia, que siempre es nuestro referente. Bueno, muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias por todo, porque como os decía al principio, siempre cuando te asomas a un foro tan avanzado como este, o de tantos conocimientos, es el miedo que da, pero
bueno, al final era compartir un poquito también la experiencia personal sin querer redundar mucho en ella y eso. Muchas gracias, espero que os haya gustado y por lo menos que os haya podido servir de ejemplo de otro punto de vista, que al fin y al cabo es lo único que os podía aportar yo nuevo. Vale, pues si no hay ningún comentario o pregunta más, yo creo que lo podemos dejar y quedamos emplazados para el martes, que será la última sesión del curso, a las 5:30, con el profesor José Antonio Molina. ¿Vale? Pues Muchísimas adiós. gracias a todos. Muchas gracias a todos. Sobre Vale. todo a Miguel. Adiós. Adiós.